Hola, continuando con nuestro segundo bloque de los tips que vamos a dar para la solicitud de estudios en cardiología, vamos a hablar el día de hoy de estudios en síndrome coronario agudo. Empecemos. Vamos a plantear entonces un primer escenario que es al momento de establecer o que se establece el síndrome coronario agudo. ¿Qué nos recomiendan o qué nos dicen las guías respecto a la solicitud de paraclínicos en este primer escenario que es al momento que se presenta al paciente? Pues obviamente se debe hacer una evaluación. El primer examen que se debe recomendar en todo paciente con sospecha de un síndrome coronario agudo es la toma de un electrocardiograma. La toma del electrocardiograma se debe hacer en los primeros 10 minutos. Esa toma de ese electrocardiograma no debe retrasar la realización de otros procedimientos como es la historia clínica, y a la medida que se va haciendo la historia clínica, se va enfocando el paciente, se está haciendo el electrocardiograma. Además, entonces, ¿qué nos recomienda las guías en el contexto del paciente con el síndrome coronario agudo? Debemos hacer una evaluación con eco-TT urgente. ¿En qué casos? Si el paciente se presenta al servicio de urgencias en un choque cardiogénico, o el paciente está con inestabilidad hemodinámica, o tenemos una altísima sospecha que el paciente tenga una complicación mecánica de su infarto, debemos hacer un ecocardiograma, siempre y cuando, y como les he señalado aquí en signo de admiración, esto no me retrase la intervención coronaria percutánea. Es decir, siempre debemos priorizar la realización de la intervención coronaria antes que realizar otros procedimientos. También lo podemos hacer en el caso de que el eco-TT se podría hacer de manera urgente en caso de que haya un diagnóstico incierto del síndrome coronario agudo, sobre todo hablando con elevación del ST, con una clase de recomendación 2A, un nivel de evidencia C. ¿De qué estoy hablándoles? Si miramos nosotros cuando hacemos el enfoque de un paciente con dolor torácico, el diagnóstico que nos queda provisional es un síndrome coronario agudo. Pero después lo que hacemos es la toma de un electrocardiograma para hacer la clasificación entre infarto con elevación persistente del ST y un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que incluiría el infarto sin elevación y la angina inestable, que eso sí ya lo definirán las troponinas. Pero es importante definir si hay elevación o no del ST, porque este paciente requiere una revascularización inmediata. En ese contexto, si tenemos un paciente con electrocardiograma ambiguo, que es difícil de interpretar, como ocurre en los pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda de base o que tienen un marcapasos, y sin una evidencia clara de infarto, lo que nos recomienda la guía es repita de manera serial el electrocardiograma, compárelo con registros previos. Sin embargo, en ocasiones no tenemos electros previos o no presenta el paciente alteraciones dinámicas, entonces persiste esa duda. En ese contexto podremos utilizar un eco-TT urgente con una indicación, como les digo acá, una clase de recomendación 2A. Si no se dispone entonces de ese eco y persiste la duda, ese paciente debe ser llevado a un cateterismo cardíaco. Acá tenemos, y ya como les he dicho, no se realiza eco-TT de manera sistemática, si esto puede retrasar la intervención coronaria percutánea, y no se debe realizar angiografías coronarias por tomografía en el contexto de un síndrome coronario agudo. El segundo escenario en el que nos vamos a enfrentar, el paciente que ya le intervine, ¿cierto? Ya le hice el cateterismo, le puse el stent o le hice la intervención que debía de hacerle de manera percutánea y ya lo hospitalicé en salas generales. Entonces, ¿a quién le hacemos eco? A todos los pacientes. ¿Y cuál es la condición o por qué lo hacemos? Lo hacemos para evaluar la función regional y total del ventrículo izquierdo, es decir, evaluar la fracción de eyección con la que está el paciente posinfarto. Evaluamos también complicaciones mecánicas que pueden haberse presentado y la presencia o no de trombos en el ventrículo izquierdo, trombos murales. Es importante tener en cuenta que la disfunción del ventrículo izquierdo es un factor pronóstico clave en el paciente, y por eso es importante saber la fracción de eyección con la que quedó nuestro paciente. ¿Cuándo hacemos eco-TT urgente? Paciente que está en pisos, ya lo traté y se torna de manera inestable. Podemos hacer un eco-TT de manera urgente con una clase de recomendación 1, nivel de evidencia C. Cuando el paciente no tenemos una buena ventana, como ya lo habíamos visto en la primera charla de este bloque, tenemos en cuenta que podemos utilizar la resonancia magnética como una imagen alternativa, y también tenemos otro punto importante, y es emplear pruebas de estratificación no invasiva. Miremos que estas pruebas de estratificación invasiva, el ecoestrella, la resonancia, el SPECT o el PET, me van a evaluar que isquemia y viabilidad miocárdica, pero la indicación es 2B y tenemos un escenario específico para eso.
y eso es básicamente en pacientes que teniendo infarto con elevación del ST, se presentan de una manera tardía al servicio de urgencias. Hablemos un poquito entonces de eso. Como ustedes saben, cuando llega un paciente y tiene unos síntomas, empezando aquí en esta parte superior, pues tenemos las primeras 12 horas, clasificamos a ese paciente como una fase temprana de un infarto con elevación del ST. Y en ese caso, ese paciente todos tienen indicación 1A de llevarlo a cateterismo y 1A de fibrinolisis en las primeras 12 horas de ventana. Si el paciente ya pasa entre 12 y 48 horas, es decir, 2 días, ese paciente tendrá un infarto con evolución larga y la indicación ya pasa a ser 1C de cateterismo si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica o arritmias. Y si el paciente está asintomático y estable, ya la indicación sigue siendo a favor de cateterismo, pero la nivel de recomendación pasa de ser 1 a ser 2A. Pero centrémonos en cuáles pacientes. El último grupo, aquel paciente que se presenta con un infarto con elevación reciente, es decir, de más de 48 horas de evolución. En ese paciente, si ven ustedes las recomendaciones, y la clase de recomendaciones 3, es decir, el cateterismo sistemático está contraindicado en estos pacientes. ¿Qué hacer entonces? En este grupo de pacientes, que es los que he señalado acá, aquellos asintomáticos con más de 48 horas de evolución, en un estudio que es el estudio OAT, que incluyó más de 2.000 personas, se estudió hacer una intervención coronaria primaria versus tratamiento médico solo en esos pacientes asintomáticos de más de 48 horas de evolución, y que encontró que el riesgo de complicaciones tardías era mayor con el cateterismo y que no había realmente un beneficio clínico. Es así como nos dice que debemos tratar a todos estos pacientes de este grupo específicamente como si tuvieran una oclusión crónica. ¿Qué vamos a hacer entonces? Los vamos a revascularizar, bien sea con una PCI tardía o de forma electiva, si y solo si el paciente presenta síntomas, o mediante una prueba de estratificación invasiva podemos determinar de manera objetiva que el paciente tiene una viabilidad del territorio de la arteria fluida. Y aquí surgen 4 pruebas de estratificación invasiva que podemos emplear: el ecoestrés y la perfusión, y por este lado he puesto la resonancia magnética con realce tardío de gadolínio y las pruebas de PET. Las en verde están las más usuales, que son el ecoestrés y la perfusión miocárdica. Son las más usadas, las más validadas y las más disponibles en nuestro medio. De pronto, en este contexto de paciente que ya tuvo infarto, pues cobra mayor importancia hacer la perfusión miocárdica, porque la evaluación en el eco-TT de alteraciones en la contractilidad segmentaria va a ser más difícil porque el paciente acaba de salir de un infarto. En cuanto a la resonancia magnética y el PET, pues tenemos que son pruebas costosas, poco disponibles, y la resonancia magnética pues realmente en términos de detectar miocardio viable no ha demostrado ser superior, por ejemplo, a la perfusión miocárdica. Sí nos puede mostrar algo que se llama la carga cicatrizal y que es diferente pues a lo del adelgazamiento de la pared, sobre todo cuando lo comparamos con el IGOTT. ¿Qué nos habla entonces en este escenario, pero en los pacientes con infarto sin elevación del ST? Si bien las guías fueron actualizadas en el último Congreso Europeo de Cardiología, muchas de esas recomendaciones siguen siendo vigentes, y es que tenemos en cuenta que la estrategia terapéutica que vamos a emplear en nuestro paciente dependerán de la estratificación del riesgo. Aquí están entonces señalados los criterios de todos los riesgos: criterio de riesgo muy alto, alto, intermedio o riesgo bajo. Sin embargo, los exámenes en cardiología cobran importancia en los pacientes de riesgo bajo. ¿Cuáles son esos? Aquellos que no tienen dolor torácico recurrente, aquellos que no tienen cambios dinámicos de la onda ST, aquellos que no tienen subida o caída de la troponina cardíaca y que no tienen ninguno de estos otros factores de riesgo. Ese paciente que clasificó como de riesgo bajo, aquí señalado en este punto, es el que se beneficia de pruebas no invasivas cuando se procede. Es decir, pruebas no invasivas como ¿cuáles? Como la perfusión miocárdica o el ecocardiograma estrés, para definir si el paciente requiere una estratificación invasiva, y eso es una recomendación 1A. El último escenario que vamos a tener en los pacientes con síndrome coronario es tras el alta. Tras el alta, y como ya habíamos visto en el capítulo anterior, esta es una de las indicaciones de repetir un ecocardiograma en paciente asintomático. Y es que en aquel paciente que tuvo un síndrome coronario que le tumbó la fracción de eyección, que quedó con una FEV menor al 40%, yo tras 6 a 12 semanas de tratamiento médico óptimo, que incluye obviamente revascularizar el vaso que era capaz de revascularizarse, y toda la terapia médica que debe incluirse en el remodelamiento cardíaco y que han demostrado remodelación reversa, es decir, el bloqueo neurohormonal completo,
evaluar cómo mejoró o no mejoró la fracción de eyección para determinar qué pacientes son candidatos al implante de un cardiodesfibrilador como terapia de prevención primaria. Finalmente, esta tabla que nos resume todo lo que les estoy comentando. Entonces, síndrome coronario agudo, en la evaluación inicial de la función del ventrículo izquierdo, en el momento de la presentación aguda nos recomiendan un eco TT. En el paciente que sospechamos complicaciones de ese evento coronario agudo, pues nos recomiendan eco TT o eco transesofágico. Con una opciones ponen la resonancia magnética o la tomografía cardíaca. Y al momento del alta, lo que ya habíamos comentado en el último punto, que era evaluar y determinar qué pacientes son candidatos a dispositivos, bien sea cardiodesfibriladores o resincronizadores. Para ese caso utilizamos la repetida toma de un ecocardiograma, podemos utilizar resonancias magnéticas como alternativas. Entonces ese fue, pues, digamos, los tips que les tenía para los pacientes con síndrome coronario agudo y enfermedad arterial coronaria que se presentan en el momento del evento como tal agudo, durante la hospitalización y al alta. Gracias.